можем это сделать при... Vladimir Putin aseguró que Rusia no será derrotada en Ucrania. El presidente ruso mantuvo una larga entrevista con el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson, cercano al exmandatario y candidato a la Casa Blanca, Donald Trump. До сих пор Ha habido alboroto y gritos sobre infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, pero ahora aparentemente se están dando cuenta de que es difícil lograrlo, si es que es posible. En mi opinión, es imposible por definición, nunca va a ocurrir. Не будет никогда. Putin transmitió un mensaje al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos, bajo influencia de Trump, son cada vez más reacios a seguir respaldando a Ucrania con armas y ayuda militar. El mandatario dijo que si los líderes estadounidenses realmente quieren dejar de combatir, deben dejar de suministrar armas. A la pregunta de si Moscú consideraría invadir otros países de la región como Polonia y Letonia, que son miembros de la OTAN, o en general en todo el continente europeo, Putin respondió que no tenía interés. только в одном случае, если со стороны Польши... Solo en un caso, si Polonia ataca a Rusia. No tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni ningún otro lugar. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Sencillamente no tenemos ningún interés. Никаких интересов, одни угрозы. Además, descartó que las relaciones entre Washington y Moscú vayan a cambiar con la elección de un nuevo presidente estadounidense el 5 de noviembre, probablemente en un duelo entre el demócrata Joe Biden y Trump. En la guerra entre Rusia y Ucrania, Occidente ha jugado un papel fundamental, profesora Ana Paula, y en este punto uno de los elementos que más cobra valor es el financiamiento y la aportación en armas que ha hecho Occidente, particularmente Estados Unidos, a la guerra. Sin embargo, es un año electoral para Estados Unidos. Este 2024 Estados Unidos irá a unas elecciones presidenciales y es posible que Donald Trump llegue al poder, lo que cambiaría de alguna u otra manera el curso de la guerra, donde Ucrania ya se está enfrentando a una disminución del financiamiento, porque obviamente la atención se ha ido a otros focos, como es el caso de la guerra en Gaza. Entonces, ¿cómo entender esta nueva etapa del conflicto, este tercer año de guerra que inicia, entendiendo que puede haber un cambio político en Estados Unidos? Bueno, si nosotros vemos en los noticieros y vemos un poco los análisis internacionales, efectivamente va a haber un efecto muy importante electoral. Las elecciones de Estados Unidos van a definir, en mi opinión, mucho de este conflicto Ucrania-Rusia, porque Donald Trump lo ha dicho en varias oportunidades: si yo hubiese sido el presidente, que es un demócrata, no es demócrata, que tiene otra visión, dijo que tal vez no hubiese habido la guerra, que hubiese intervenido, que hubiese un diálogo. Entonces hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos una cosa piensa la forma diplomática de los demócratas a diferencia de los republicanos. Entonces sí creo que puede haber un efecto, pero además ya se siente el desgaste, una guerra que nadie pensaba o un conflicto que nadie pensaba que podía pasar tal vez de un año, ya ha llegado a 2 años. Ya hemos visto al presidente Zelensky exhortando en muchos espacios internacionales la falta de dinero, la parte económica, la parte militar, y cómo Occidente se ha cuidado muchísimo de no intervenir directamente en el conflicto. Y bueno, este momento para los Estados Unidos va a ser primordial porque está ahorita en el Congreso la solicitud de unos cuantos miles de millones de dólares para la guerra, y hasta ahora no ha sido aprobado porque tenemos el año electoral y otros conflictos. Además, al abrirse un conflicto en el Medio Oriente, prácticamente lo mediático, es decir, tienes 2 áreas de conflicto o 3 áreas de conflicto que definitivamente el enfoque geopolítico y económico puede ser bien delicado. De hecho, ya lo han admitido desde el lado ucraniano, y en este sentido es entendible que se le dé un apoyo más directo a Israel, entendiendo que Israel es un socio mucho más cercano a Estados Unidos. Sí. Ha perdido entonces financiación Ucrania, y el presidente Volodymyr Zelensky decía, finalizando el año, en diciembre del 2023, que no podían prever cuándo iba a terminar la guerra.
lo que previsiblemente puede hacer que es un conflicto indefinido, sin fecha de cierre. En este punto, comentábamos antes de ir al aire que China había hecho una propuesta para intentar mediar en el conflicto. Así es, a China se presentó, incluso Zelensky, ya ha habido reuniones con Xi Jinping, porque China se ha presentado siempre neutral en este tipo de conflictos y presenta 12 puntos estratégicos para sentarse a conversar, que uno de los puntos más importantes es llegar al diálogo, a una resolución pacífica y de beneficio para las partes. Hay algunas ideas que presentó China, por ejemplo el tema de soberanía, el tema de las sanciones, que sean levantadas todas las sanciones que se le impuso a Rusia, porque como yo siempre hago la pregunta, ¿realmente las sanciones han hecho el efecto que se buscó hacer, que se logró hacer para el conflicto Ucrania? Además de esos 12 puntos, quiere ser una especie de intermediario para que este conflicto, que va a ser interminable porque ya el foco mediático está en otros lados y podemos estar incluso, como dicen algunos analistas, a las puertas de una tercera guerra mundial, si no estamos ya en un conflicto internacional bastante serio. Lo que está pasando en Medio Oriente eliminó prácticamente la guerra Ucrania-Rusia mediáticamente. No que no exista, sino desde el punto de vista mediático. Por eso creo que es interesante que China pueda lograr, que es un actor importante además en la geopolítica mundial, lograr sentar de alguna manera a Rusia, que está dispuesta, y creo que Zelensky también lo va a tener que hacer, sentarse y llegar a una mediación o un diálogo para ambas partes en beneficio de los dos. Profesora Ana Paula, entendiendo que el conflicto ya no tiene la misma atención mediática, hay una situación importante que atender en el Medio Oriente, un conflicto que pudiese desencadenar pues una situación muy grave, pues un conflicto que hasta ahora está contenido, pero puede crecer aún más. Vemos el asunto de la financiación, como Ucrania ha perdido apoyo en cierta parte de Occidente, que no puede seguir financiando una guerra cuando además tiene otros puntos activos que atender. ¿Qué podemos esperar en este tercer año de guerra que comienza? Yo considero que lo más importante en este momento, ante esos grandes focos que además tocan temas muy importantes como el tema de petróleo, el comercio, que lo toca mucho el comercio internacional, yo creo que lo más interesante es aceptar de alguna manera la mediación, el diálogo y sentarse. Yo creo que no va a haber más financiación probablemente en este momento si lo están terminando de discutir. Entonces creo que el presidente Zelensky y Rusia tienen que sentarse a conversar, buscar una fórmula de resolución de este conflicto, porque vamos a seguir porque hay una cosa muy importante, lo posterior, porque entre esos 12 puntos China también plantea cómo se va a recuperar Ucrania, porque está devastada. Si después de un conflicto militar queda el país totalmente devastado, entonces la construcción de viviendas, es la construcción de todo. Ahí tenemos el tema nuclear. Ellos también establecen que el tema nuclear lo ponen como un punto en el acuerdo, el tema nuclear, porque ahí hay unas bases nucleares importantes. Entonces yo creo que al final, como hemos dicho en muchas oportunidades, tal vez desde el primer día, los conflictos deben ser resueltos de esta manera, dialogando, sentándose, porque sin esperarlo el mundo comenzó otro conflicto que opacó a los que pensábamos que era el conflicto más grave y lo fue, el más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, profesora Ana Paula, en este 2024 que ya ha empezado muy complejo, tenemos este segundo aniversario de guerra, segundo año de guerra entre Rusia y Ucrania. Yo le quiero agradecer por este análisis y por habernos acompañado en esta edición de Ampliamente. Muchísimas gracias por la invitación siempre. Encantadísima de venir a tu programa. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por su análisis y su perspectiva. Y también agradecerles a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Ampliamente, donde analizamos uno de los temas que ha marcado la agenda internacional en los últimos años. 2 años de guerra se cumplen ya entre Rusia y Ucrania, y aquí hicimos un esfuerzo por intentar llevarles a ustedes un resumen de lo que ha sido este conflicto. Gracias por la sintonía. Les invitamos a que nos sigan acompañando en futuras ediciones donde seguiremos analizando todos estos conflictos, todos estos eventos que impactan en la agenda internacional. Feliz tarde para todos.